Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es La Medusa Rosa. Mi nombre es María Fernanda Alexander. Estamos ya festejando prácticamente 15 de septiembre, Fiestas Patrias. Les traemos un programa especial. Ya saben que a nosotros nos encanta ir como con las temporadas. Pero Ujú. antes que nada vamos a saludar a Olix Morimoto. Hola Fer, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Ando muy mexicana. Se nota Fer, y eso me parece perfecto. Bueno, lo mexicano ya lo Sí. traes de nacimiento, Bueno, pero eso sí. Y además me encanta esta blusa tarahumara que me compré en Chihuahua. Y entonces, mira qué bonita. va muy bien al día de hoy. Eso me parece perfecto. Muy Y hermosa. la verdad, qué bonita belleza artesanal la que traes puesta el día de hoy. Muy bien. No, pues, ¿qué te parece entonces? Si vamos a ver, hoy vamos a platicar de algo que te va a gustar mucho. Es con un invitado de la casa, ya lo conoces. ¿Y qué te parece si nos vamos a ver directamente? ¿Quién es? Sí, vamos a verlo. Abre la cámara para ver quién de quién es. ¿Quién es? ¿De quién me trajiste hoy, Olivia? Teníamos ratito sin saber de él, pero aquí está con nosotros Armando en el programa el día de hoy. ¿Qué onda, amigas? Qué bueno regresar Armando después de González. este Ustedes largo, se... largo tiempo. Ya Ujú. regresé, reinventado, Nuestro con colaborador nuevos en traumas, aquellas, nuevas ideas. en aquellas épocas de Butaca Sí. Digital, ustedes lo recordarán. Sí, y cómo olvidar esa entrevista de Mariachi que me Ah, hicieron Y hace muchos después, años. también. Igual, híjole, millones de vistas que ha generado. Y si no de la han hecho, visto, sí. pues véanla Pues también. aquí se la vamos a poner abajito en la cajita de descripción para que Sí, vayan a ver esa exacto. entrevista Sí, también. se avientan Muy un bien. maratón. Pero Ándale. hoy Armando nos va a acompañar en este programa para hablar de algo que Armando es súper gustoso. De hace muchos años le encanta el cine mexicano y dijimos, pues vamos a platicar con él un poco de cine mexicano, más en sí que de las películas. A mí me gustaría mucho hablar de la experiencia de él viendo cine mexicano. Entonces, pues, ¿qué te parece el tema, Armando? Híjole, es que ya para entrar en discusión, el tema es bien amplio, amplio, ¿no? Porque pues cine mexicano ya tenemos muchos años de tenerlo, pero a mí específicamente, y creo que lo comparten muchas personas mexicanas, extranjeras, es ese gusto por el cine de la época de oro del cine mexicano, ¿no? Precisamente, que es un cine que nos identifica a nosotros como mexicanos, como personas de este país, no solamente aquí en México, sino también en todos los países del extranjero, porque obviamente tenemos premiaciones de películas más recientes, ¿no? O sea, de películas podremos considerar de arte más recientes, pero creo que no hay nada como esas películas mexicanas de esa época, que nos reconozcan, que nos identifiquen. Y a mí específicamente me gustan mucho esas películas porque más allá de mi fanatismo, creo que nosotros somos producto de esas películas, la sociedad que tenemos actualmente, las costumbres que tenemos actualmente, las tradiciones, todas están representadas ahí en ese cine, ya sean en fiestas, en funerales, en borracheras, están representadas ahí perfectamente y creo que no hay ningún otro cine mexicano que nos identifique más como el de la época de oro. Pues aparte, sabemos que el cine son películas que tú te puedes sentar a ver en familia, que todavía yo en televisión abierta para los que no tienen cable, los domingos pasan películas de cine mexicano, ¿no? Y es muy bonito verlas porque pues te estás despertando y ya estás viendo alguna película. Normalmente se las pasan tempranito hasta ya media tarde, ¿no? Del domingo, pero es bonito volver a poder ver y que las generaciones nuevas también se involucren un poquito y vean y conozcan esa parte de lo que es el cine mexicano. Claro, fíjate que existe pues esa mala idea en donde es que, ay, híjole, blanco y negro es aburridísimo, o incluso películas que ya están a color, ¿no? Que son de los finales de los Ujú. 50, inicios de los 60, híjole, es que qué aburrido ver a Pedro Infante, qué aburrido ver a Tintán. Hay muchos jóvenes, sobre todo, que tienen como esa mala idea, y creo que todo cambia, y lo he visto en muchas personas, cuando ven una película extranjera, Ujú. hollywoodense de los 50, Casablanca, por ejemplo. Entonces, wow,
y la mejor película que he visto, porque no sé si les nazca o quieran sentirse como un poco muy conocedores al ver esas películas, solamente porque son extranjeras. Lo mismo pasa con las películas mexicanas, o sea, no hay gran diferencia entre unas y otras, entre películas hollywoodenses de esa época y películas mexicanas, no hay gran diferencia, y creo que es muy buena oportunidad para mencionar que de verdad quienes nos estén escuchando, quítense esa idea de que las películas de en blanco y negro son aburridas. Uy, Creo no. que hay que aprender a verlas, aprender a entenderlas Ujú, para sacar, porque de ahí salen muchas buenas historias. E incluso yo les podría dar este ejemplo de la película de Nosotros los Nobles, que precisamente que sí es una película considerada de las mejores del cine mexicano de la época actual, que es una película basada en, en una película del cine mexicano, que ahora no recuerdo bien su nombre, pero está basada específicamente en esa película. Entonces, es como Con el gran Fernando Soler. exacto, exacto. Es como extraer esa historia y adaptarla a los tiempos modernos. Entonces, no es que la historia, porque sea vieja, sea mala, sino que simplemente hay que entenderla en los tiempos actuales. Y precisamente creo que por eso toda la gente debería de darse la oportunidad de verla. Ya ujú, sea como dice Olivia, un domingo o el día que se la topen en, Pues sí, en porque cualquier además canal. Ujú. siempre están ahí y de hecho hay bastantes en YouTube. Oye, quiero que nos remontemos a esa infancia de Armando. ¿Cuáles eran las películas mexicanas que empezaste a ver de niño? Esa es una muy buena pregunta. Creo que nunca nadie me lo había hecho, pero yo crecí viendo, y como muchos mexicanos, viendo películas de las más famosas que sacaban en el Canal 2, en el Canal 9, películas de Pedro Infante, películas de Cantinflas, las recuerdo mucho. Ujú. ¿Por qué? Porque eran las que más repetían. O sea, Pedro Infante era, o no sé si siga siendo, una mina de oro Claro para que sí. Televisa, en donde repiten las mismas, a pesar de que la filmografía de Pedro Infante es extensa, siempre repiten las mismas, ¿no? O sea, siempre dos tipos de cuidado, a toda máquina, nosotros los pobres. Entonces, yo de niño crecí viendo eso porque mis papás les gustaba mucho ver esas películas, y como decía Olivia, o sea, a veces era lo único que había en las mañanas Ujú. y digamos interesante para ver. Incluso había una época en donde antes de que empezara Chabelo, sacaban películas mexicanas. Entonces, una anécdota muy divertida es que a mí me gustaba mucho el programa de Chabelo, pero una ocasión, o varias ocasiones, me despertaba antes de que empezara el programa y veía que pasaban películas de Cantinflas o películas del Santo sobre todo. Uy. Entonces, de ahí empezó como a nacer ese gusto de, bueno, voy a ver la película antes de ver el programa de Chabelo, y me tenía que despertar un poco antes y las veía y empecé a entenderlas. Obviamente a mí me divertía mucho, por ejemplo, Cantinflas, ¿no? Las situaciones que se desarrollaban en sus películas, de Pedro Infante, pues Por dos. canciones, ajá, exacto, y del Santo, pues cómo peleaba con esos monstruos. Entonces, esos fueron como mis primeros pasos, mis primeras películas de la infancia, y obviamente de ahí empezaban a nacer, pues ese gusto por verlas. ¿Y de dónde crees que haya nacido tu gusto por ver y analizar cine mexicano? Porque déjenme decirles, o bueno, que les platique Armando. Él tiene un canal de YouTube en donde hace contenido de análisis de cine, ¿no? Cuando nosotros lo conocimos, o bueno, cuando yo lo conocí, él platicaba mucho que le gustaba mucho esa parte del cine mexicano. Entonces, ¿cómo es que nace y cómo despertó tu interés? Bueno, sí, tal como lo dice Olivia, y pues no es ninguna promoción. Yo tengo un canal, por así decirlo, una página, se llama Cine Mariachi, en donde me gusta compartir precisamente todo este gusto por el cine mexicano. Creo que en un principio fue complicado como hacer el análisis como tal, y empezar a entender las películas fue un poco complicado porque creo que muchos de los que hablamos de cine empezamos con gusto,
hablamos del gusto de nuestras películas, del gusto de nuestros actores, de los temas que tratan en cada filme, y muchas veces ese gusto, o esa admiración nos puede cegar, ¿no? Y empezamos hablando de, híjole, es que esta es una gran película porque la tienen que ver y que no sé qué, entre amigos, ¿no? Pero después te das cuenta que a no todos les gusta o no todos tienen como la misma visión que tú tienes o ven lo que tú ves. Entonces, en un principio, cuando me decidí a hablar de las películas, yo lo hice sobre todo para subirme al tren, ¿no? Porque lo hice por ahí como del 2018, 2019, y pues muchos hablaban de cine, ¿no? Yo me empecé a dar cuenta de que no sabía tanto de cine internacional, o sea, sí de las películas más comerciales, pero no de películas, pues, de autor, por así decirlo. Entonces, pero sí sabía de películas mexicanas, de directores mexicanos, de películas mexicanas, actores mexicanos, sabía muchísimo por esto que les digo que ya traía ese gusto. Entonces, lo que empecé a hacer fue hablar precisamente de cine mexicano porque era lo único que sabía. Y pues las primeras veces fue complicado porque pues las personas decían, no, pues es que no le sabes, no, pues es que, no, ¿cómo no puedes ver esto? ¿No? ¿Saben como el hate que pasa actualmente? No, ¿cómo puedes hablar bien de Cantinflas cuando sus películas eran una basura? Entonces, yo me empecé a preguntar si de verdad las películas eran malas o simplemente no las estaba yo analizando a fondo. Entonces, fue cuando tomé la decisión, pues sí, de tomar cursos, de leer libros, de adentrarme más en el análisis cinematográfico, de entender bien las películas, de dónde venían, de las historias, de los directores. Entonces, empecé a como a foguearme un poco más, a ver películas mexicanas que nunca antes había visto, porque la verdad son muy viejitas, ¿no? O son muy desconocidas. Empezar a ver ese tipo de películas que salen un poco de estas películas reconocibles, de Pedro Infante, de Tintán, de todos ellos, y ver de otros actores como Arturo de Córdoba, Pina Pellicer, todos estos actores mexicanos que actualmente pues ya pasan un poco desapercibidos. Entonces, al entender a esas personas, al entender ya un poco más con conocimiento las películas, fue como pude ya desarrollar un poco más, que no creo que ya lo haya alcanzado, ¿no? Pero eh, siento que ya puedo analizar un poco mejor y precisamente porque ya tengo conocimiento previo y de poder explicar mejor a las personas pues estas películas, ¿no? Que no las vean solamente como la película aburrida, ¿no? Del abuelito, ¿no? Sino de temas muy actuales a pesar del tiempo y que de todas maneras siguen siendo relevantes. O sea, no ha pasado el tiempo sobre ellas, simplemente no se ven bien, pero los temas son muy actuales, ¿no? Bueno, pero sí hay muchísimas que ya han entrado en un proceso pues, de compostura, y entonces Sí, se ven perfectas. Pero fíjate que ahora que estás mencionando esto, creo que te tocó un momento en este análisis del cine que a ti te gusta, vamos a ponerle la palabra espinoso, porque además no es solamente en el cine mexicano, también vemos este mismo fenómeno en el cine de otras nacionalidades, en donde todo ahora ya es políticamente incorrecto. sí, Y entonces este cine representaba la psicología del mexicano de hace 50, de hace 60 años, y es como un rechazo per se, porque ni siquiera lo han visto, ni siquiera lo entienden, no se reflexiona, sí, pero realmente es un acervo histórico de la conducta del mexicano, que además, como tú bien lo dices, es muy similar a lo que vimos hoy en día, a pesar de que está políticamente incorrecto. Pero pues sí vemos, por ejemplo, no sé, cosas que a lo mejor ahora estarían mal, ¿no? Como chachita, ¿por qué le dicen chachita, no? O sea, no, sí, sí, porque sí, vemos cosas como muy burlonas. sí. Este, Sí, de el hecho, o sea, machismo de todo lo que da, o sea, como un hombre ahí todo machista, precisamente que le hablando festejan que engañe. precisamente hablando del machismo, o sea, yo les invito a que vean la película de Dos tipos de cuidado bajo esa visión, porque yo lo he hecho, bajo esa visión machista, y
te vas a como que ocasionar como repulsión, pero eso es porque lo estás viendo con una visión actual. Lo que se debe de hacer al ver cualquier película es verla bajo la visión de quienes la hicieron, porque muchas veces, sobre todo en análisis cinematográfico, es en lo que fallamos. La vemos desde nuestra propia visión y era lo que pasaba. O sea, yo les hablaba a amigos así conocidos de películas bajo mi visión, pero cuando se empieza a hablar desde la visión de quienes hicieron la película, por así decirlo, del director, ya es cuando encuentras otras cosas más allá del machismo, ¿no? O sea, que sí está presente, pero podemos encontrar otros temas, ¿no? Que tal vez no los estamos viendo. Claro, y hay como esas grandes películas que tenemos que aún son muy aceptadas Ujú. Sí. por su distribución. Ajá, Y hay exacto. otras que no son tan aceptadas porque ni siquiera se ven. A mí me ha pasado, que déjate digo que estoy en un salón con universitarios Ujú. y no saben ni de qué les hablas. Y dices, Sí, oigan, muchachos, ¿ya vieron Los Olvidados? Y se quedan sí, viendo los unos a los otros, no saben ni qué. Y la verdad es triste que en la misma educación no empiece a haber una cultura cinematográfica de nuestras propias joyas, Ujú. ujú. ¿no? Y hay muchísimas, o sea, hay muchísimas que además se siguen viendo y son una joya a nivel mundial. Sí, es algo que, de hecho, yo considero y estoy seguro que muchas personas consideran que la educación cinematográfica debe de empezar desde niño, así como te enseñan a leer o así como te enseñan a escribir, a los niños se les debería de enseñar a ver cine. No, o sea, mira Ujú. esta película, y mira este tema, porque eh, creo que más allá de películas eh, de temas muy bruscos para los niños, existen muchas películas que son precisamente pensadas para niños con temas muy actuales, ¿no? Recuerdo cuando vi la película mexicana de Carlos Carrera, Ana y Bruno, a mí me emocionaba mucho porque yo de Carlos Carrera solamente conocía el héroe, su cortometraje tan famoso. Los invito a verlo si no lo han visto. Es sobre una persona que rescata a una mujer que se quiere suicidar en el metro. Me gustó mucho su animación y sobre todo la temática. Entonces, cuando me enteré que Carlos iba a hacer una película de animación mexicana y que sobre todo se había tardado un montón de tiempo en hacerla, yo quise verla. Lo que más me entristeció es que cuando fui a verla no había nadie, en la sala completamente vacía. Y creo que no le fue muy bien en taquilla en su Y momento, es hermosa, ¿eh? y es muy buena película, que pueden verla precisamente los niños y pueden entenderla desde bajo su perspectiva de niño, lo que se está tratando en esa película, ¿no? Y qué bueno Ujú. que Que mencion- mencionaste esa. Fíjate porque la voy a anotar en mi lista de películas de psicología. La voy a anotar, Sí. porque cómo se me pasó? Y sí, tenemos, por ejemplo, estas películas que representan toda una cultura mexicana, Ujú. con Ignacio López Tarso, por ejemplo, que tenemos Macario, Sí, la cual también es una joya, sí, sí, es una verdadera joya. es Pero maravilloso. fíjate que ahí sí ves como la querencia del pueblo mexicano también por su cine. Porque también no es que todos los chicos no sepan, no es que toda la población no sepa, o sea, hay alguien como que sí como que no le da la importancia, pero claro que hay un público Ujú. que lo sabe, que lo aprecia y así, o sea, Ujú. y por ejemplo, cuando falleció Ignacio López Tarso, eran memes en todos lados, o imágenes más bien, no memes, sino imágenes representativas de Macario, pero, o sea, a nivel que va a pasar por la misma imagen de Silvia Pinal. Ujú. Exacto. Que fíjate, que ahorita que tocamos este tema de Doña Silvia, quiero que me digas para ti, ¿cuáles son las mujeres más hermosas del cine de oro? Para ti. Híjole, es que podría mencionar muchísimas, ¿no? Pues menciónalo. Muchísimas, pero Como creo es que mariachi, le gustan todas. Las chicas, las chaparritas. hasta las que salían ahí de nanas y también así.
también. Sí, hay unas guapísimas y dices, pero si está más guapa que la principal, ¿por qué Sí, la ponen exacto. aquí? Híjole, yo creo que yo podría decir que, no sé, tengo un conflicto porque ella no es mexicana, no nació en México, pero creo que es una de las caras más bellas del cine mexicano, que es Miroslava, que a pesar de que no nació en México, creo que se empezó a formarse como en esta cultura mexicana, se volvió muy representativa del cine, ¿no? Y aparte, pues, de cómo fue su deceso, o sea, me intriga mucho su vida, o sea, de cómo eran sus películas, de cómo se fue adaptando, porque pasa, ¿no? Ustedes ven muchas veces actrices actuales que se pintan el cabello para parecerse extranjeras, ¿no? El caso de Miroslava fue al contrario, o sea, ella era rubia y se pintó el cabello oscuro para parecerse más a las bellezas del cine mexicano. Entonces, por ejemplo, está ella, también podría pensar en Blanquestela Pavón, o sea, yo no entiendo y no sé si ustedes se dan cuenta de a la edad de que murió, o sea, creo que era muy joven, pero yo la veo en las películas y se ve muy grande. Entonces, es como ese conflicto que tengo con ella, pero igual me intriga mucho cómo fue su deceso, de su carrera que iba creciendo, eh, la humildad, ¿cómo decirlo? Como la facilidad de adaptarse a diferentes papeles. O sea, ustedes la ven, podría decir, en Los Tres Huastecos, y es un personaje, pero si la ven en La Mujer que yo perdí, igual con Pedro Infante, es un personaje completamente diferente porque es una mujer indígena que le tiene miedo a muchas cosas, contrario a muchos otros papeles. Entonces creo que su carrera como que se cortó muy abruptamente y me intrigan. Y sobre todo, yo creo que las que más me llaman la atención son ese tipo de actrices. O sea, no tanto Silvia Pinal, porque Silvia Pinal pues la vimos desarrollarse en el cine, en telenovelas y cuando estuvo en Mujer Casos de la Vida Real y como que tenemos como una historia completa de ella, ¿no? Y lo que vive actualmente. Pero me intrigan mucho o me llaman mucho la atención estas personas, estas mujeres, que su carrera como que Se 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 vio truncó. cortó truncada. su punto más alto. Entonces, esas son las que más me llaman la atención. Sí, en parte por su belleza, pero parte por Claro. todo En lo el que caso de aconteció. Blanquestela es muy, muy curioso porque, claro que tiene una belleza, pero logra muy cautivadora porque realmente maneja la comedia muy elegante. Sí, O sea, sí, pero aparte la graba como esas duplas y entonces la ves acá con la burrita y todo, y de verdad es muy encantador todo eso. De verdad que sí, de verdad que sí. sí. O sea, em, podría pensar en el nombre de María Félix, pero nunca me hubiera imaginado a María Félix en el papel de la chorreada junto a Pedro Infante. O sea, es imposible. Y yo creo que Bueno, pero hizo acá con Tizoc. exacto, exacto, pero nunca perdió ese porte. Creo que Ajá. lo que hacía Blanca Estela Pavón era como precisamente representar a las mujeres de las clases más populares de ese tiempo, de la mujer que pues sí era valiente e incluso se le interpone a su padrastro, que es un marihuano, si han visto la película de Nosotros los Pobres, que no se dejaba, pero a la vez el amor que le tenía a Pepe el Toro, o sea, de cómo lo trataba y a pesar de que él cómo pasó su vida y estuvo en la cárcel y todo eso, entonces es una mujer que sigue siendo un ejemplo, o sea, no era sumisa, no era un papel de sumisa ni de que todo le perdonaba al torito, ¿no? O sea, era una mujer hábil y que se daba cuenta de las cosas y que se interponía a los problemas después de lo que le pasó en la segunda película a su hijo. O sea, dijo, es un buen personaje, era una buena actriz, definitivamente. Muy bien. Hace ratito, bueno, platicabas justamente de la animación que fuiste a ver, que no había nada en la sala en la sala, ¿no? Ujú. ¿Tú por qué crees que la animación que se hace en México
no llega a tener o no llega a arrancar como otras animaciones que se llegan a hacer en el extranjero? ¿Por qué crees que el público no consume ese tipo de productos de animación mexicana? Tengo para esa pregunta dos respuestas. Tengo una que es como suavecita y otra más brusca. La más suavecita es porque, como les digo, los niños no les enseñan a ver cine mexicano. O sea, Ujú, desde niños se la pasan viendo Disney, se la pasan viendo muchas otras casas productoras y no ven películas animadas mexicanas, a pesar de que sí existen, ¿no? Ese- y muchas veces los papás no los llevan a verlas, ¿no? Prefieren la película de moda y si hay una película mexicana en cartelera, no la ven animada, ¿no? Para empezar, esa es como la más suave. La más brusca es que muchas veces la animación mexicana no es muy buena, hay que decirlo. Deja mucho que desear a comparación de lo que hacen Disney y otras, pero Son creo, muchísimas otras. ajá, muchísimas otras, pero creo que eso debería de ser lo menos importante. O sea, regresando a la anterior respuesta, si a los niños se les enseñara a ver el cine de animación mexicano desde niños, por su temática, por lo que le pueden encontrar ahí, como decía ujú, María Fernanda, lo psicológico, si le enseñan a ver estos temas, me cae que va a haber niños que piden ir a ver esas películas, pero mientras solamente se fijen en cómo se ve el personaje o cómo se ve la animación o que si se parece al burro de DreamWorks, o sea, no, o sea, no, tienen que ver más allá. Creo que la animación mexicana se ha concentrado mucho en generar más temática que animación. Entonces, partiendo de ese punto de entender que vas a ver la película por su tema y no por la animación, te encuentras con un mundo maravilloso, ¿no? O sea, ujú, de muchos temas que puedes encontrarle, que puedes hallarle, pero si solamente vas a ver la animación y que el personaje se ve feo, ya, te perdiste la película. No le vas a entender, te vas a estar fijando solamente en ese error y te vas a perder de pues, muchas cosas que te pueden enriquecer, pues, a tu vida social y ujú, todo eso. Ujú. Sí, pero pues sí también, o sea, fíjate que también pienso que es la cantidad de cine que producimos en cuanto a animación, porque están todas estas nuevas, que por ejemplo, que la leyenda de la Llorona, de los Nahuala, Sí, chaneques, ajá, que no los, y realmente también son buenas, pero la cantidad de animación que producimos, no. Hay veces que yo siento que lo que pasa en el cine, al cine mexicano le faltan espectadores, muchas veces espectadores mexicanos, ujú, sí, sí, exacto. pero Es que, también han sido bueno, fallas de nuestra propia industria. Y a esto también quiero preguntarte, Armando, porque en el cine de oro, tanto en ahora en el cine contemporáneo, también tenemos muchas producciones bien basura. O sea, no sí, podemos decir que hay unas buenas porque no lo son. O sea, de verdad que no. O sea, dentro de estas películas maravillosas que estamos hablando, no, también hay unas que, ¿qué te pasa? O sea, no ajá, sé. o sea, hay que recordar el punto en que en ese tiempo donde se generó muchas películas mexicanas, en la época de oro precisamente, fue la época cuando Estados Unidos estaba en guerra, ujú, eh, entonces México se convirtió en el país productor de películas más grande, entonces era muy maravilloso y triste a la vez porque se necesitaba directores, se necesitaban actores y muchas historias, entonces prácticamente México producía a granel películas y dentro de ese granel de películas hay muchas muy buenas, medianamente buenas y muy malas películas. ¿Por qué? Porque precisamente la alta demanda de entretenimiento en ese tiempo pues requería que se produjeran muchas películas. Entonces, obviamente dentro de esa gran cantidad de películas pues se fueron muchas malas, ¿no? Obviamente la misión o el objetivo de muchos directores era simplemente entretener. Había otros que pues sí tenían más visión, podría
nombrar a Luis Buñuel, por ejemplo. Su primera película que hizo aquí en México, la hizo con Jorge Negrete. No era una película de corte de Buñuel, como ahora se conoce, sino que era una película, incluso tiene canciones mexicanas, algo que él nunca ponía en sus películas o nunca puso en su filmografía. Había canciones, temas mexicanos, era más como una comedia, porque quería entrar dentro de la industria, quería que las personas, el público mexicano, vieran su película. Entonces, yo pienso que esas malas películas a las que se refiere María Fernanda, no, no es porque fueran la intención del director ofrecer una película así, sino que simplemente querían entretener y querían que su película fuera vista. Un caso como lo que pasa actualmente, ¿no? O sea, tenemos muchísimas películas mexicanas de comedia y yo sigo creyendo o me quiero aferrar a creer que no es tanto culpa del director ni de los actores, sino de que esa demanda del público Ujú. de querer ver entretenimiento simplemente y no ver de otras temáticas, ¿no? Entonces, el caso se vuelve a repetir. Ojalá que el público mexicano exigiera o pidiera más películas eh, fuera de la comedia y que de verdad las vieran, porque es como un círculo vicioso. Yo creo que muchos lo han notado, en donde sacan una película de comedia nueva y mucha gente la ve. Mucha gente la ve, a pesar de que los que dicen, ah, es una basura y nadie vaya a Ujú. verla, mucha gente va a verla porque los números de taquilla hablan y la gente va a verla. Entonces, cuando viene una película que no tiene nada que ver con comedia, no va la gente a verla. Ni siquiera los que dicen, México solo produce comedias, ni siquiera van a verla. Y la taquilla habla por sí sola, nadie fue a verla. Eh, entonces, ¿qué pasa con las productoras? Dicen, mejor vamos a seguirle apostando a la comedia segura para que me siga generando ingresos y dejemos un poco de lado las películas de otros temas. Entonces es un mal círculo porque no sé cuándo se puede acabar, ¿no? O sea, que estamos como que Ujú. todos entrelazados y es muy difícil, veo yo, que cambie a menos de que se animen a hacer buenas películas con diferentes temáticas y la gente vaya a verlas para que sea Es que redituable. falta mucha mercadotecnia también, faltan muchas cosas que la industria a veces también no quiere cambiar o no quiere reconocer sus propias deficiencias. Sí, Ahorita exacto. tocaste un tema que quiero preguntarte como músico. Los soundtracks, la lista de música de las películas, del cine de oro, Híjole, es que eh, que eran me más cánticos, era una canción Sí. tras otra en muchas, en otras sí, no. eso es una curiosidad muy curiosa, porque en ese tiempo no existían los videos musicales. O sea, si a la gente le gustaba Pedro Infante, obviamente si tenía su acetato, pues lo escuchaba. Pero, híjole, ver a Pedro Infante cantando en una cantina y tomando, era algo que la gente quería ver. Entonces, por eso había muchas personas que pagaban su boleto para ir a ver a Pedro Infante cantando la canción en una película. Entonces, como no, como les digo, no existían videos musicales, casi todas las películas por eso contenían canciones, sobre todo películas que tenían a algún artista, algún cantante, porque la canción iba a vender, o sea, la Ujú. canción les iba a generar muchas entradas. Entonces, mm, eh, después de que la gente escuchaba, híjole, es que a mí me gustó mucho Amorcito Corazón, eh, en, en la película, después iba a buscarlo a su concierto o compraba los discos, entonces era en ese tiempo un muy buen negocio. Por ejemplo, a mí, pues me gustan todas las canciones mexicanas que salen en todas las películas, ya sea de artistas que nadie conoce, como por ejemplo Cuco Sánchez, que sale en algunas películas, tiene sus participaciones, no actúa, no hace nada, pero sale cantando sus canciones. Entonces, simplemente por ese hecho, me gusta el ver cómo está cantando en la película, ¿no? Ujú. Y creo que ese gusto, pues lo compartían las personas de esa época y actualmente creo que se ha perdido un poco, pero
hay muchas personas que las ven, ¿no? Ven el corte de Jorge Negrete cantando Ay Jalisco en un video de 3 minutos y ya. Es que justamente, como bien lo decías, ahorita ya, como ya toda la producción musical ahora se hace como más masterizada, ya todo es como pregrabado, pues es más fácil utilizarlo por la comodidad que se daba, ¿no? Que Sí, antes que tenías que estar grabando la escena, pero a la vez tenías que estar grabando al cantante, que no estuviera desafinando, porque, o sea, eran como otras cuestiones más técnicas antes, ¿no? Ahorita pues ya grabas la película y ya después metes la canción, o sea, es como un trabajo pues más no, fácil, pero... y ahora es todo lo contrario, ¿no? O sea, sale una canción famosísima de una cantante y Ujú. después le piden a la cantante que su tema se O sea, incluya en la película. O sí, sí, sea, sí. aunque en un principio no tenía nada que ver, o sea, encuentran la manera de meterla a la película. No digo que esté mal, pero es un indicio de que pues la industria ha cambiado, ¿no? Ya no es como antes. Y creo que Ujú. sería maravilloso de que la música, sí, ya sea de mariachi o de cualquier otro artista, regresara a las películas, pero que sea como parte fundamental. Y de verdad que yo pienso que eso daría más visibilidad en el extranjero, porque a los extranjeros les gusta mucho el mariachi. Entonces, daría como más visibilidad a estas películas de poder adentrarse, pues, en estas temáticas, ¿no? Entonces, creo que es Tanto algo les que se debe gusta que ellos recuperar. mismos las meten en otras películas donde sí hay mariachis. En películas extranjeras o, pues sí, la mayoría gringas, que hablan o que De quieren todo, utilizarla, francesas, italianas, donde meten música de sí, mariachi, no sí, sabes que cantidad. buscan, Sí, exacto, no. exacto, creo que se ha perdido mucho eso y creo que es algo muy puntual de de la filmografía mexicana, ¿no? Es algo que yo pienso que nunca se debió perder. Sí, no. Desgraciadamente se perdió Ujú, Oye, y Armando, pero ahora es muy ¿sabes difícil qué? adentrar. Ya me hiciste recordar estas películas, ujú. hablando de película mala, y esas que nada más se trataba que andaban en la caravana y que luego ni tenía historia, y se subían al camión, llegaban a la caravana, cantaban 3 canciones, se subían al camión y así se iba toda la película. Somos Estas me responsables, aburren mucho, ¿eh? De las caravanas. somos responsables porque justamente de lo que dice María Fernanda, en los sesentas hubo, sobre todo, hubo como una no sé cómo decirlo, acochinamiento de canciones, de artistas, obviamente pues los que eran las grandes estrellas Ujú. como Pedro Infante, Jorge Negrete, ya se habían muerto, no existió alguien que ocupara como tal esos lugares, entonces lo que hacían los mismos directores o las mismas películas en sí era meter un montón de artistas y metemos uno y otro y 5 a la vez y 6 a la vez y todos cantan y todos tienen números musicales, entonces se diluyó un poco eso especial, ¿no? Que era pues ver a alguien cantando una canción, un artista. Era como ese cochonamiento, precisamente, de ver un montón de artistas cantando al mismo tiempo, sin una temática, sin un desarrollo como tal, Ujú. sin historia, nada más verlos cantar. Entonces, pienso que se perdió un poco eso. Y aparte también, hablando un poco, o retomando lo de la música, en los 60 ya había más televisión. Entonces, a estos mismos artistas los invitaban a programas de televisión a que cantaran sus canciones y ya no había necesidad de que la gente pagara para ir a ver al cine, a ver cantar a su artista. Entonces, creo que los mismos eh, y hacedores de películas hicieron que se corrompiera un poco esto y por eso pues se dejaron de meter canciones. Pero ¿qué tal ahora las películas actuales mexicanas que hacen? También meten canciones, o sea, una canción, otra, y aparecen musicales. Sí, pero, o sea, sobre todo canciones pregrabadas. Sí, Yo hace poquito fui a ver la de Entra en mi vida. La película es pésima, pésima, pésima. Y quisieron como vender el tema de que iban a estar los cantantes de Sin Bandera interpretando la canción dentro de la película. Y tal como lo dice María Fernanda, no suma nada, están solamente ahí, cantan, no vuelven a aparecer, no tiene ningún sentido. Entonces,
creo que así no funciona. Creo que la música, sobre todo en el cine, debe de ser aportadora, porque no por nada la nominan en los Oscars o en los Arieles, ¿no? O sea, la música debe de ser parte de la película debe de sumar Ujú. al momento, a la escena o a la trama en sí, y debe de ser cuidada también, no nada más es que es el cantante de moda, es Peso Pluma, mételo, lo metemos al principio de la película. No, o sea, no funciona así, ¿no? O sea, debe de tener su cierto cuidado, ¿no? Eso sí es cierto, pero bueno, desafortunadamente, como bien lo decías, yo creo que el cine mexicano está, ¿cómo se diría? Amañado a que se tiene que hacer pues de una forma y nos hemos acostumbrado a verlo de esa manera. Entonces Ujú. ya la gente lo consume porque, dice, pues está buena, mira, va a salir, ¿qué pasó? El caso de la película donde sale Bad Bunny, ¿no? Dices, Sí, o sí. sea, esa película no es mexicana, claro, pero es un claro ejemplo, ¿no? Meten a una estrella del momento a una película en donde sabes que ni es actor, no tiene la preparación para hacerlo, y ya, por sus 5 minutos de fama, dio miles de millones en taquilla. Sí, es algo bien triste porque en parte tienen la responsabilidad estas distribuidoras, sobre todo los exhibidores, los complejos de cine. ¿Por qué? Porque para empezar te meten en la cartelera un montón de horarios de la película actual, de la película del blockbuster taquillero, te meten un montón de horarios. Entonces, si tú eres una persona que trabaja y nada más puedes permitirte cierto día o cierto horario ir a ver el cine, ir a ver al cine una película, y ves toda la cartelera llena de la película y no tienes más tiempo porque o quieres irte a dormir o necesitas hacer otras cosas, pues la vas a terminar viendo no porque te interese, sino porque es lo que te obligan a ver. Y de la película, por ejemplo, que no es tan famosa o que tiene una temática más rebuscada, no la ven porque las meten en horarios que hasta la noche o que muy temprano y nada más dos funciones en un día. Entonces, siento que parte de que las personas no van a ver estas películas mexicanas eh, completamente diferentes es de que también las exhibidoras no permiten que la gente se dé, valga la redundancia, se permita ver esas películas. O sea, es como que también parte culpa de ellos de que la gente no se acerque a verlas. A ti en lo personal, ¿qué es lo que más te gusta ver del cine mexicano actual? Mm, me gusta, y la verdad lo digo de corazón y sinceramente, me gusta ver todo el cine mexicano. Así sea la película de Omar Chaparro o de Eugenio Derbez, me gusta verla porque puedo encontrar algo, ¿no? O sea, puedo encontrar un chiste, puedo encontrar algo que me haga reír, pero lo importante es, como les digo, saber diferenciar qué es lo que estoy viendo. ¿Estoy viendo una comedia? Bueno, a lo mejor me va a hacer reír, a lo mejor la historia está fea, pero me voy a reír un ratito, ¿no? O no me hizo reír, ya, nunca la voy a volver a ver en mi vida, se acabó, pero la vi. Entonces, sobre todo a mí lo que me gusta ver en el cine mexicano es que cumpla esa función de lo que promete. Vas a hacer una comedia, vas a exhibirme una comedia que me haga reír. Me vas a poner un tema de crítica social, política, a ver que de verdad sea una crítica política. Entonces, Que me haga que reflexionar. me haga reflexionar, ¿no? Eso es lo que a mí me gusta ver en el cine mexicano, que sobre todo sea sincero, o sea, que no se convierta como en el cine de Estados Unidos, en donde te prometen algo y no te lo cumplen, pero nadie dice nada. O sea, como pasó con Cálmate, Avengers. Maussan. Ajá, o sea, que saquen temas así, que saquen trailers bien engañosos. ¿Por qué hacen eso? O sea, alguien que no conoce de esas películas va a decir, híjole, yo quiero ir a ver, pues, cómo Hulk sale corriendo, ¿no? Y no, nunca salió Hulk corriendo. Entonces, creo que el cine mexicano debe de ser sincero con sus películas y que cumpla lo que prometa y que sobre todo otorgue a las personas que se dan la oportunidad de ver una película mexicana, porque de verdad son muy pocas, que salgan con esa satisfacción
de que valió la pena su boleto. O sea, ya no me importa que haya sido una comedia, pero que de verdad los haya hecho reír, o que de verdad los haya hecho reflexionar, o que hayan encontrado algo que les sume a su experiencia de vida, ¿no? O sea, que no se vayan vacíos. Eso es lo que a mí me gustaría y que yo quisiera ver en películas mexicanas. Ya estamos por terminar, Armando, y nada más, ya para terminar, dinos, y te voy a decir que nada más necesito 3 nombres de tus películas mexicanas favoritas. Solamente quiero 3. Que tú digas, no, esas son las que más me gustan y no las cambiaría por nada. Híjole, está bien difícil, Tú puedes, pero tú puedes. me voy a remitir a la época de oro nada más, Ujú, porque podría de hablar de muchas épocas. Eh, 3 películas que más me gustan. Número uno, y que la recomiendo, es la de Los Olvidados. Película que todos los mexicanos tienen que ver. Es algo que no ha pasado de moda. Es un tema que sigue muy actual. La recomiendo mucho. ujú. Cualquier persona tiene que verla. La segunda película, y creo que más por esa cercanía, es la de A Toda Máquina. Es algo que, más allá de que es una película muy reconocible, es algo que parte, es un punto y aparte en la cinematografía mexicana, porque viene de ser película de rancho, y esa película precisamente rompe como ese rancherismo que existía en el cine, y comienza lo urbano y las cosas mexicanas, pero en la ciudad. Entonces, por eso me gusta mucho esa película. Y número 3, yo diría que la película de él, de Luis Buñuel, también, porque es algo que personalmente me hizo reflexionar mucho como hombre, porque la película de él trata sobre un cuate que es muy posesivo con su esposa y le da celos todo, y así, ¿no? Y empieza a entrar como una locura, ¿no? Entonces creo que sobre todo los hombres y también las mujeres tienen que ver esa película para darse cuenta de muchos comportamientos, y entrar como en esa reflexión. Esas serían mis 3 películas mexicanas favoritas, de entre millones, ¿no? Entre Claro. muchas películas, pero específicamente esas 3. Muy bien, pues muchas gracias, Armando. De verdad te agradezco el Ujú. tiempo que te tomaste para estar con nosotras, porque siempre nos apoyas en el programa y en la vida en general. Armando, Ujú. ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales? Bueno, antes que nada, pues gracias por invitarme, muchas gracias por acercarme otra vez a este Ujú. espacio, y ahora para hablar pues de algo que también me apasiona, que es el cine. Eh, a mí me pueden encontrar en las redes de Cinemariachi Oficial, en Facebook, en Instagram, en YouTube y en X, Twitter, Cinemariachi Oficial, y ahí van a encontrar mucho contenido relacionado con cine mexicano que les va a gustar muchísimo. Muy bien, Alex Morimoto. Pues por favor, vayan a seguir a Armando en sus redes sociales. De verdad, si tienen oportunidad de curiosear ahí en su canal de YouTube, hace muy buen trabajo. Vayan a verlo, no se lo pueden perder. Y pues bueno, recuerden también a nosotros seguirnos. Estamos en Instagram, en YouTube y en TikTok como La Medusa Rosa. Recuerden que cada jueves vamos a tener un invitado así de especial, con un tema así de interesante y no se lo pueden perder. Muy bien, pues muchas gracias por vernos. Les deseamos que este puente sea todo felicidad. Les mandamos un besote. Recuerden siempre estarnos siguiendo en la página de Sion Noticias, donde estamos subiendo contenido todos los días, a toda hora, todo el tiempo. Les dejamos un besote patriótico esta vez. Coman Y nos mucho vemos el próximo pozole y los jueves. chiles ¿En Nogada? en hoja. Que viva México, Que viva ¿En México. que mole? viva el cine mexicano también. Adiós. Adiós.